Hablemos de esto de una vez por todas. Los libros mal llamados apócrifos, también conocidos como los 7 libros deuterocanónicos. Los protestantes dicen que los católicos hemos añadido estos 7 libros a la Biblia. Y por nuestro lado, los católicos decimos que los protestantes retiraron estos 7 libros de la Biblia. Y al discutir esto, tanto católicos como cristianos utilizamos la misma cita. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadan a la palabra que yo os mando, ni disminuyan de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. Y también muchos utilizamos lo que es Apocalipsis 22:19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Aunque cabe mencionar que en Deuteronomio, Moisés se refería a las leyes que Dios le acaba de dictar en ese momento. Y Juan, en Apocalipsis, se refiere específicamente al libro que estaba escribiendo en ese momento, ya que para ese instante aún no existía un canon bíblico completo. Pero bueno, como sabemos, la Biblia católica incluye 73 libros en total, incluyendo los del Nuevo y el Viejo Testamento. Y, por su lado, la Biblia protestante incluye únicamente 66 libros. ¿Por qué es esto? Pues vayamos a la historia. Durante los inicios del cristianismo, la iglesia primitiva siempre buscó instaurar lo que sería un canon bíblico para poder distinguir de aquellos libros los cuales son considerados revelación o más bien inspirados por el Espíritu Santo y cuáles son simples libros mundanos. En los concilios de Hipona en el año 393 y en el concilio de Cartago se confirmó el canon bíblico con los 73 libros que conocemos actualmente dentro de la Biblia católica. Y después de esto, la Iglesia Católica utilizó estos 73 libros y basó su teología, los dogmas, las enseñanzas, tanto en la tradición apostólica como en este último canon cerrado. Y esto fue así hasta el año 1534. Fue ahí cuando Martín Lutero tradujo su propia Biblia al alemán. Y así separó estos 7 libros y los llamó de la siguiente manera: apócrifos. Estos son libros que no se consideran iguales a la Sagrada Escritura, pero que sin embargo son útiles y buenos para leer. Podemos ver que aquí no los elimina por completo, sin embargo los diferencia de lo que es palabra de Dios, pero también no descarta por completo el valor espiritual que tienen estos libros. Durante casi 300 años, los protestantes continuaron imprimiendo su Biblia, incluyendo estos 7 libros, pero haciendo la distinción que Lutero había hecho anteriormente. Pero no fue hasta 1826 cuando la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidió quitarlos por completo. Esto obviamente fue por diferencias teológicas, pero principalmente fue dado a reducción de costos. Y esto lo dice así Bruce Metzger en su libro The Bible in Translation. Y desde entonces todas las Biblias protestantes que conocemos han sido impresas y distribuidas sin incluir estos últimos 7 libros. Así que, ¿por qué el problema con estos 7 libros? ¿Por qué tanta discusión y tanto conflicto? Primero que nada, algo que quiero dejar bien claro es que la forma correcta de referirse a ellos, tanto en forma histórica como en forma doctrinal, no es decirles apócrifos, es llamarles por su nombre original, que son libros deuterocanónicos. Estos 7 libros incluyen los siguientes: libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. El término deuterocanónico viene del griego, de la parte deutero, que significa segundo, y canon, que significa regla o lista oficial. Así que literalmente significan segundo canon. Se cree que estos libros fueron escritos entre el año 400 a.C. y el año 100 a.C., durante un periodo llamado el periodo helenístico, que comprende desde las conquistas de Alejandro Magno hasta las conquistas del Mediterráneo y Asia Menor por parte del Imperio Romano. Esto por sí solo ya genera conflicto, porque al menos los libros de Sabiduría y Macabeos fueron escritos originalmente en griego y no en hebreo como el resto del Antiguo Testamento. Mientras que Eclesiástico, Baruch y los demás fueron escritos originalmente en hebreo o en arameo. Y estos libros describen una parte bien importante de la historia del pueblo judío, en el que el país de Israel no era completamente independiente, sino que pasaron por dominio persia, macedonio y del Imperio Seleucida. Y estos libros nos cuentan cómo sobrevivió la fe judía bajo esta presión y este cambio cultural tan importante. Los libros de Macabeos, por ejemplo, hablan de resistencia y de guerra. Un tiempo en el que el rey Antíoco Epífanes prohibió por completo la fe judía. Prohibió la circuncisión e incluso profanó el templo de Jerusalén con un culto pagano.
Y el resultado fue una revuelta de macabeos, las cuales eran una familia judía muy reconocida. Revuelta liderada por Judas el Macabeo. Estos libros demuestran el origen de Hanukkah y también el martirio por la fe y la fidelidad. Tobías y Judith hablan de judíos que vivían fuera de Israel, ya sea por exilio o dispersión, rodeados de culturas paganas. Estos libros enseñan fidelidad a Dios en lo cotidiano, reflejan oración y pureza, y el cómo serle fiel a Dios en un mundo que te rodea, que no cree como tú. Ahora bien, la pregunta más importante aquí es qué pensaban los judíos antiguos durante los tiempos de Jesús y qué pensaban los primeros cristianos sobre los libros deuterocanónicos. Después de la muerte de Alejandro Magno, el mundo judío se vuelve muchísimo más helenístico, con un centro muy importante en Alejandría. Desde el siglo III al siglo II a.C., en Alejandría se inició una traducción de los libros hebreos más importantes para el judaísmo. Y esta traducción se hizo del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque muchos judíos ya no conocían el hebreo, o más bien tenían al griego como su lengua principal, ya que vivían en un mundo griego, sobre todo en Alejandría. Y a esta traducción se le conoce como la Septuaginta, llamada así porque fueron alrededor de 70 sabios los que tradujeron todos los libros reconocidos por los judíos. Y lo importante aquí es de que dicha traducción incluía los libros deuterocanónicos, por lo que se sabe que los judíos en aquel tiempo los utilizaban como parte importante de la ley judía. Pero para ser justos, cabe mencionar que la traducción de la Septuaginta también incluía varios manuscritos que actualmente no forman parte de nuestro canon bíblico. Y también que esta traducción no era un canon cerrado como tal, sino una recopilación de escritos judíos que se utilizaban en distintas comunidades. Entonces, ¿por qué es tan importante mencionar el hecho de que la Septuaginta incluía estos libros? Pues porque hay evidencias sólidas de que los primeros cristianos utilizaban la traducción de la Septuaginta. E inclusive en el Nuevo Testamento hay citas directas a la traducción de la Septuaginta. En Mateo 1:23, Mateo cita en hebreo las palabras de Isaías. Pablo, en su carta a los hebreos, también cita el Salmo 40 de la Septuaginta. Y existen otros varios ejemplos en los que se da este mismo caso, en los que Pablo en sus cartas o Lucas en Hechos deciden citar la traducción del griego de la Septuaginta y no citan algunas otras traducciones del hebreo. Y aquí podemos argumentar, citan la traducción Septuaginta, pero ninguno de ellos o nunca citaron alguna parte de los libros deuterocanónicos. Pero no, en el Nuevo Testamento hay referencias directas a los libros deuterocanónicos. Ejemplos claves incluyen a Hebreos 11:35, que hace una referencia directa a 2 de Macabeos 7. Es una referencia directa a la tortura y a los martirios de los hermanos macabeos. Y también se hacen alusiones en algunas de las enseñanzas de Jesús, como en Mateo 6:14. Está bastante relacionado con Eclesiástico 28:2. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mientras que Eclesiástico 28:2 dice, perdona a los que te ofenden, y cuando ores, Dios te perdonará. También hay una alusión muy directa entre Lucas y Tobías. Dice Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mientras que Tobías 4:15 dice, no hagáis a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Como pueden ver, hay una relación directa en enseñanzas, en palabras, en frases que utilizan tanto los discípulos, escritores del Nuevo Testamento, como lo utilizaban los libros deuterocanónicos. Y así existen muchísimas otras referencias que los académicos de la Biblia especifican realmente que existe una relación muy concreta entre el Nuevo Testamento y los libros deuterocanónicos. Así que esto nos dice, si el Nuevo Testamento cita directamente estos libros, ¿cuál es entonces su significado verdadero? Y si pueden ser tomados como palabra de Dios. Pero aquí viene una parte bien importante, porque después de los discípulos siguieron los cristianos, padres de la iglesia. Y ellos, desde el año 33 hasta el año 393, fueron los que estuvieron haciendo el camino para crear lo que hoy tenemos como canon bíblico. Así que, ¿qué opinaban los padres de la iglesia? Y aquí es donde se pone bien interesante. Atanasio de Alejandría, en su carta Festal 39, en el año 367 escribió: hay también otros libros, no incluidos en el canon, pero establecidos por los padres para ser leídos por los que se están instruyendo en la palabra de la piedad. Dentro de estos libros, Atanasio incluía Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Esther, Judith, Tobías,
la Didaché y el Pastor de Hermas. Así que parece ser que Atanasio no incluía alguno de estos libros deuterocanónicos dentro del canon bíblico y no los consideraba palabra de Dios. Pero algo aquí bien curioso es de que el libro de Esther tampoco aparecía en la lista de libros canónicos de Atanasio. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera los libros que hoy aceptamos dentro de nuestra Biblia estaban completamente aceptados en ese momento, sino que eran parte de un amplio debate. Y aquí viene algo muchísimo más fuerte, pues Jerónimo, en su traducción conocida como la Vulgata Latina, dijo lo siguiente: todo lo que está fuera de estos, los libros hebreos, deben ser colocados entre los apócrifos. Por tanto, el libro de sabiduría que comúnmente se atribuye a Salomón, el libro de Jesús, hijo de Sirac, Judith, Tobías y el pastor no están en el canon. Él también, durante su traducción, incluyó un prólogo antes del libro de Judith. Entre los hebreos, el libro de Judith se lee, pero su autoridad es considerada menos adecuada para confirmar doctrinas. Así que podemos decir que Jerónimo sí rechazaba y les llamó apócrifos a los libros deuterocanónicos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Aún así, Jerónimo decidió traducirlos completamente. Y aún así Jerónimo decidió incluirlos. ¿Por qué? Porque esto fue lo que la comunidad cristiana le pidió. Esto fue lo que la iglesia en aquel tiempo le pidió. Y hay una frase muy importante de Jerónimo, escrita en varias de sus cartas, que dice: ¿qué pecado cometo si sigo el juicio de las iglesias? ¿Qué dice esto? Que Jerónimo reconoció la autoridad de la iglesia más allá de su opinión personal. Entonces me puedes decir, y hay aquí dos padres de la iglesia que parecían rechazar los libros deuterocanónicos. Pero a continuación tenemos los escritos de Agustín de Hipona. En su libro de Doctrina Cristiana, capítulo 8, sección 13, en la primera redacción en el año 393, escribe: son pues las escrituras canónicas los 5 libros de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y Josué, Jueces, Ruth, 4 libros de los Reyes, 2 de Crónicas, Job, Tobías, Esther, Judith, 2 de Esdras, 2 de los Macabeos, el Salterio de David, los Proverbios de Salomón, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Dentro de toda su lista aparecen también Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos. ¿Qué significa esto? Que Agustín de Hipona sí consideraba los libros deuterocanónicos como parte del canon bíblico que debería ser leído. ¿Qué nos dice esto? Que había una verdadera discusión y debate y que nada estaba escrito en piedra. Porque muchas personas tienden a simplificar el hecho de que hoy tengamos un canon bíblico, como decir que de repente en un momento se instauró y se creó un canon bíblico y no conocemos realmente todo el debate y todo el trasfondo que existió durante varios años dentro de la iglesia. Algo bien importante también es de que desde el año 180 Irineo de León, en su carta contra las herejías, citó el libro de sabiduría. Clemente de Alejandría también cita el libro de sabiduría desde el año 200. Cipriano de Cartago cita Tobías desde el año 250. Ambrosio de Milán, maestro de Agustín, cita a Tobías y Macabeos desde muchísimo antes. ¿Qué significa esto? Que hubo diversidad de criterios, pero en la mayoría de las iglesias, sobre todo en Occidente, se leían y se utilizaban en los ritos. Los libros deuterocanónicos formaban parte del uso litúrgico y de las enseñanzas de la iglesia. Se leían en misa, se usaban como doctrina y se enseñaban. Y esto pesó más que el criterio puramente hebreo. Y finalmente, sabemos que en el Concilio de Hipona y en el Concilio de Cartago en el año 397 se terminaron incluyendo como parte del canon bíblico. Inocencio I, en el año 405, envió una carta confirmando y cerrando finalmente lo que conocemos hoy como el canon bíblico católico. Y años después, en el Concilio de Trento, se define nuevamente oficialmente el canon bíblico. Así que no es verdadero de que los padres lo rechazaban y se metió mágicamente dentro del canon bíblico. La historia de estos 7 libros fue un uso amplio desde temprano, diferencias académicas sobre todo entre Oriente y Occidente, consolidación en las prácticas de la iglesia, confirmación en concilios y definición dogmática siglos después. Y aquí lo importante es de que también, como había diferencias dentro de los libros deuterocanónicos para poder definir si formaban parte del canon o no, también existían diferencias de opiniones para los libros del Nuevo Testamento, como lo fue Apocalipsis, las cartas de Santiago o muchas otras.
Por ejemplo, en Occidente se dudaba si incluir las cartas a los hebreos. O por ejemplo la carta de Santiago, que parecía contradecir a Pablo, cosa que después Lutero utilizó llamándola epístola de paja. Así que, si los concilios fueron un momento clave para poder definir el canon bíblico, ¿por qué confiar en ellos cuando se trata del Nuevo Testamento, pero no confiar en ellos cuando se trata de los libros deuterocanónicos? Por cierto, les prometo que muy prontamente haré un video hablando sobre los libros del Nuevo Testamento y también sobre las dificultades sobre escoger qué libros formaban parte del canon bíblico y cuáles no. Finalmente, al hablar de los libros deuterocanónicos, muchos se refieren a la caída de Jerusalén en el año 70. Muchos dicen que los judíos después decidieron oficialmente en Yavnia no incluir los libros deuterocanónicos en su canon. Pero hoy, muchos historiadores y teólogos dicen que hablar de un concilio de Yavnia es una simplificación excesiva o incluso un mito muy antiguo. Hoy se prefiere decir que hubo un proceso de canonificación post-rabínico. También, dentro de la historia judía, en tiempos posteriores, vemos debates sobre incluir dentro del canon hebreo los libros de Eclesiastes o el Cantar de los Cantares. Lo que sí ocurrió es de que después del año 70, el judaísmo rabínico que conocemos hoy en día comenzó a consolidarse y decidieron preferir los libros escritos en hebreo y en arameo que los libros escritos en griego. Y esto no fue una eliminación tajante, sino fue una decisión progresiva de identidad. Y finalmente, el judaísmo rabínico terminó no incluyéndolos dentro de su canon oficial. Pero aquí viene lo importante. Cuando el cristianismo nace, todos los cristianos utilizaban la traducción de la Septuaginta. Y en ese momento, el canon judío todavía no estaba cerrado como lo conocemos hoy en día. Fue un proceso lento, donde el judaísmo redefinió su identidad y el cristianismo tomó un camino completamente diferente. Así que como resumen, te diré por qué los cristianos decidieron utilizar los libros deuterocanónicos como parte de su canon bíblico. Su Biblia desde el inicio fue la Septuaginta. Los apóstoles y las primeras comunidades cristianas vivían en ese contexto cultural griego, por lo que su referencia práctica no era un canon hebreo completamente cerrado, sino esta colección más amplia y más específica de las escrituras que conocemos como la Septuaginta. E inclusive hay muchas evidencias de que la Septuaginta fue la traducción que utilizó Jesucristo o que aprendió Jesucristo durante su vida. Y esto se refleja en el Nuevo Testamento, donde muchas citas de estos libros reflejan la traducción griega del Antiguo Testamento. Y esto confirma que la Septuaginta era la base bíblica utilizada por los primeros cristianos. También los libros deuterocanónicos formaban parte del uso continuo de la iglesia primitiva. Se leían en la liturgia, se copiaban junto con todos los demás textos sagrados. Eran considerados parte de la vida espiritual y de las comunidades. También los padres de la iglesia los citan como autoridad dentro de sus escritos. Y aunque algunos los citan con ciertos matices, esto demuestra que no había un rechazo total por parte del cristianismo, ni había un consenso en el que se rechazaran o se nombraran como apócrifos los libros deuterocanónicos. El canon cristiano se definió dentro de la iglesia, independientemente del judaísmo. El cristianismo no dependía del proceso del judaísmo para definir su canon. El cristianismo reconoció sus propios textos dentro de una tradición viva dentro de la iglesia. Y finalmente, el uso y el reconocimiento de estos libros como palabra de Dios fueron confirmados en los concilios que antes mencioné. Y quiero volver a hacer hincapié en esto. En el concilio de Hipona y de Cartago se incluyeron los libros deuterocanónicos como parte del canon bíblico oficial, así como se incluyeron muchos otros libros del Nuevo Testamento que también en su momento tenían cierto nivel de discusión. Así que en este sentido, los cristianos no añadieron estos libros posteriormente, sino que conservaron la colección de escrituras que ya formaban parte de su práctica, de su doctrina, de su fe. En estos concilios se incluyeron los libros que formaban parte de la misma tradición desde el comienzo del cristianismo. Así que nuevamente hago la misma pregunta que ya he hecho anteriormente. ¿Por qué hay cristianos que confían en el canon bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando esto dependió por completo de la inspiración del Espíritu Santo sobre la iglesia católica ya existente en ese momento? Si aceptas actualmente el Nuevo Testamento como tu canon bíblico, estás aceptando lo que se instauró en el concilio de Hipona y en el concilio de Cartago. Y esos concilios incluían los 7 libros deuterocanónicos. Pero bueno, muchas gracias por terminar de ver este video. Agradezco a todos aquellos que se están suscribiendo, están dando like.
Tengo muchas ideas y muchos videos que estaré sacando a futuro. Si tienen alguna otra idea que les gustaría que hablásemos en este canal, favor de dejarlo en los comentarios. Y si tienen preguntas o si tienen alguna inquietud o algún pedazo de información que también me haya faltado mencionar, por favor, agréguenlo, comenten. Y como dije en mi video anterior, sigamos aprendiendo uno de los otros y sigámonos instruyéndonos en la fe. Muchas gracias.